Hola a todos, estoy de nuevo con vosotros para continuar hablando de las nociones básicas de medicina tradicional china que nos son útiles para la auriculoterapia. Vamos a hablar en este vídeo de las 5 fases. En el vídeo anterior comentamos las características del yin y el yang, vimos la teoría del yin y el yang y vimos que el yin y el yang son conceptos opuestos que forman parte del mismo todo y que están en constante transformación mutua. Es un ciclo. El yin y el yang no son conceptos estáticos, sino dinámicos. Están en constante transformación. Es un equilibrio dinámico. Y vimos que en este equilibrio dinámico hay un momento en el que nos encontramos en una situación de máximo yang o yang en apogeo, y hay un momento en que nos encontramos en máximo yin o yin en apogeo. Entre ambos extremos se encuentran puntos intermedios en los cuales vamos desde el yin en apogeo adquiriendo más yang hasta alcanzar finalmente el yang en apogeo. Por lo tanto, en este recorrido de yin en apogeo a yang en apogeo pasamos por procesos de crecimiento de yang, mientras que a continuación del yang en apogeo pasaremos al yin en apogeo mediante la ganancia de yin. Estaremos en fases de yin en crecimiento. Se puede asociar al ciclo del yin y el yang las 4 estaciones, de manera que tenemos el verano representado por el yang en apogeo, lógicamente porque es máximo calor, máxima luminosidad. Yin en apogeo es frío, es oscuridad, es quietud. Del invierno pasamos al verano pasando por la primavera, que es cuando empieza a manifestarse el yang. Vamos ganando yang, desde el invierno se va adquiriendo yang, y cuando empieza a manifestarse ya en la naturaleza ese yang, nos encontramos en la estación primavera, mientras que el otoño es cuando empieza a manifestarse el yin tras el verano. Bien, pues este paralelismo entre el ciclo del yin y el yang con las 4 estaciones meteorológicas nos sirve de puente para introducir el concepto de las 5 fases: fuego, metal, agua, madera y tierra. 5 fases que muchos habréis oído como 5 elementos, así aparece en la mayoría de los libros, y yo también lo digo muchas veces, pero en realidad yo considero que es más correcto hablar de 5 fases. Hablar de 5 elementos está más asociado a la filosofía griega, que está muy bien, pero en realidad el concepto chino es más dinámico. No son 5 elementos, no son 5 sustancias, sino que son 5 fases de un ciclo. ¿De acuerdo? Porque el concepto chino es un ciclo, es un concepto dinámico, es un ciclo igual que el yin y el yang, constante transformación, mutua transformación y cíclico. Pues las 5 fases también son una relación de mutua transformación y cíclica. Bien, y en este ciclo de transformaciones vemos que el paso de la fase agua a la fase fuego pasando por la madera es un movimiento de ascenso, de expansión y calentamiento, mientras que el paso del fuego al agua pasando por el metal es un movimiento de descenso, enfriamiento y contracción. Entonces vamos hacia la expansión, calentamiento y ascenso, a la contracción, enfriamiento y descenso, y así sucesivamente se van repitiendo los ciclos. ¿Qué características tienen las 5 fases? Pues al igual que el yin y el yang tienen cada uno de ellos sus cualidades y atributos que ya vimos en el vídeo anterior, pues yang es arriba, yin es abajo, yang es luminosidad, yin es oscuridad, yang es energía, yin es materia, etcétera, etcétera. Las 5 fases también tienen sus cualidades propias que las caracterizan. A esta tabla tenemos representadas
una serie de ellas, en función del color, punto cardinal, naturaleza, etcétera. Se podría haber hecho más amplio, pero esta sirve como ejemplo. ¿Qué caracteriza, por ejemplo, a la madera? La madera representa a la primavera. La madera se corresponde con un movimiento de crecimiento en todas direcciones con tendencia al ascenso, puesto que estamos dirigiéndonos hacia el fuego, estamos dirigiéndonos hacia arriba, ¿no? Pero en realidad la madera es explosión de energía, de movimiento, de crecimiento en todas direcciones. Es lo que es la primavera, en realidad. Su color, el que lo identifica, es el color verde. ¿Mm? En cuanto al momento del día, es la mañana. Se corresponde con el color verde. El punto cardinal es el este. Y cuando dice la mañana, es la mañana temprana, o sea, especialmente es el amanecer, ¿de acuerdo? La mañana. Bien, el fuego se corresponde con el calor, con el verano, con el ascenso, color rojo, punto cardinal es el sur. Se corresponde con el máximo yang. Y respecto al momento del día, pues es el mediodía, el cenit del sol. El metal está relacionado con la pureza. La tierra se transforma y se purifica convirtiéndose en metal. Entonces, el color que está asociado al metal es el color blanco. En cuanto a la naturaleza, pues se corresponde con la recolección de la cosecha. El punto cardinal oeste es el otoño y es la tarde. El agua, por su parte, se corresponde con el invierno, es el máximo yin. Es la estación en la que la energía finaliza el movimiento de contracción. Aquí está, porque hemos dicho que pasábamos del fuego al agua con un movimiento de descenso y de contracción, pues aquí en la estación invierno, en el agua, ya es la máxima contracción, es frío, es quietud, su color es el negro, se corresponde con la noche, se corresponde con el frío y el invierno. Bien, y la Tierra, que me la he dejado para el final. La Tierra me la he dejado para el final porque, como veréis, se encuentra en el centro. La Tierra se encuentra en el centro porque es la fase que nutre al resto de las fases para que puedan desarrollar sus procesos de transformación. En particular, la Tierra tiene características muy especiales. La Tierra se corresponde con el color amarillo, pero lo que tiene de especial es que la Tierra es capaz de transformar. La estación del año que se corresponde con la Tierra no tiene una estación en particular. Es realmente los momentos de transición entre las diferentes estaciones. En particular, se corresponde con los 18 días últimos de cada estación. Es el final de cada estación, es el tránsito, el tránsito entre estaciones. Si bien la época que más se corresponde con la Tierra se podría decir que es finales de verano y comienzos de otoño, es decir, se podría representar aquí. O sea, por un lado, la Tierra es la energía necesaria aporta la energía necesaria para cada una de las transformaciones, se corresponde con el final de cada estación, el tránsito, pero tiene un carácter más inclinado hacia la transición entre fuego y metal. Por eso se puede representar en esta posición. Es decir, esta es la representación antigua y es la representación posterior a esta otra, puesto que la Tierra se puede situar entre fuego y metal porque tiene más tendencia a tener esas características entre fuego y metal. En cualquier caso, ambas representaciones son muy correctas y ambas representaciones sirven para explicar casi todos los fenómenos de la naturaleza.
Para lo que a nosotros nos interesa en este momento, que estamos estudiando fisiología humana, pues nos conviene o nos más fijarnos en este esquema que en este otro, situando la Tierra aquí. Vais a ver por qué, porque de esta manera podemos explicar mejor la fisiología de nuestro cuerpo humano, o en general la fisiología animal. A cada fase se le puede asociar un órgano, de manera que el fuego se corresponde con el corazón, el bazo con la tierra, pulmón con el metal, riñón con el agua y el hígado con la madera. Cuando hablamos de corazón, bazo, pulmón, es decir, cuando hablamos de órganos bajo el punto de la medicina china, tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando de los órganos anatómica y fisiológicamente concretos. Es decir, cuando hablamos de corazón, no hablamos del corazón anatómicamente corazón, ni hablamos de la bioquímica del corazón. Hablamos del concepto corazón bajo el punto de vista de la medicina tradicional china, que es mucho más amplio. De los conceptos de cada uno de los órganos chinos ya hablaremos en próximos vídeos. Explicaremos qué significa el corazón, el bazo, el pulmón, bajo el punto de vista de la medicina tradicional china. Para este momento, lo que interesa es entender bien las relaciones de las diferentes fases y los correspondientes órganos asociados para entender cómo podemos explicar la fisiología bajo este punto de vista. Y de esta forma, cómo podemos entender la homeostasis con el concepto de las 5 fases. Bien, pues esto, ¿cómo podemos entender, cómo podemos explicar la homeostasis de nuestro organismo con las 5 fases? Pues fácilmente. Hay 2 leyes que garantizan que el ciclo de las 5 fases no se va a romper. Tiene que estar cohesionado, no puede crecer o no puede desmarcarse demasiado en ninguna de las fases para no romper el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que garantiza que el ciclo se produzca de una forma correcta y continua? Pues son 2 leyes que van a garantizar este proceso. Por un lado tenemos la ley de generación. Manifiesta esta ley o garantiza esta ley una relación correcta de generación. Es decir, cada fase genera a la siguiente. Cada fase aporta energía a la siguiente fase para que pase a ser la que tenga la hegemonía. En cada momento y cíclicamente, cada una de las 5 fases tiene la hegemonía del sistema. Y entonces el hígado tiene que nutrir al corazón, o madera tiene que nutrir a fuego, para que fuego, en un momento concreto, sea la fase que predomine. Y fuego, a su vez, nutrirá a bazo, para que bazo tenga su momento de esplendor, y bazo nutrirá al pulmón, y así constantemente y cíclicamente cada fase va a nutrir a la siguiente. Pero además hay otra ley que va a garantizar el que no se rompa el sistema, y es la relación o la ley de control. Cada fase controla a otra fase. ¿A qué fase? A 2 fases por delante. Madera controla a tierra, o de otra forma, el hígado controla el bazo al riñón, el riñón al corazón, el corazón al pulmón. Esta relación de control garantiza la cohesión entre las fases. Si se rompiera este ciclo, sobrevendría la enfermedad. Y si se rompe definitivamente, pues sería de consecuencias fatales. Es cierto que es muy normal, y no pasa nada, que en un momento determinado haya un desequilibrio, pero por estos 2 sistemas de control, por generación o por control, propiamente dicho, se garantiza que si se
produce un desequilibrio porque hay un ataque de un agente patógeno externo o un desequilibrio de origen interno, como puede ser debido a las 7 pasiones, el propio sistema tiene estos recursos para volver a equilibrar el sistema y volver a tener un circuito correcto y equilibrado. De esto pues ya hablaremos en posteriores vídeos. ¿Qué desarmonías pueden ocurrir? Hemos hablado de que tiene que haber un ciclo perfecto y maravilloso, pero que también hemos dicho que puede haber situaciones en las que se desajuste el sistema por ataque externo o por un origen interno. Por ejemplo, una desarmonías que afecten a la relación de generación. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el hijo agote a la madre. ¿Cuándo un hijo puede agotar a una madre? Pues fácilmente. Cuando una fase o un órgano entra en exceso, entonces está demandando mucho a su madre. Mucho que cada fase nutre a la siguiente, cada fase es madre de la siguiente. Si una fase está en exceso, estará demandando mucha energía, muchos nutrientes a su madre, y esto puede provocar el agotamiento de la madre. Hijo agota a la madre. Otra situación es que la madre esté nutriendo en exceso al hijo. Si una fase o un órgano entra en exceso, una madre que esté muy en exceso puede provocar un exceso al hijo, puede nutrir en exceso al hijo y provocar entonces a su vez una alteración en el hijo por exceso. También puede ocurrir que la madre no pueda nutrir al hijo. Si nos encontramos en una situación contraria, no partimos de un exceso, sino partimos de una insuficiencia, por motivo que sea un órgano se encuentra en insuficiencia, este órgano no podrá nutrir a su hijo, por lo tanto, su hijo puede también acabar en situación de insuficiencia. Por lo tanto, en relación con la generación, tenemos que en caso de exceso, el exceso de una fase puede provocar la insuficiencia de la madre, el exceso de una fase puede provocar el exceso del hijo, y en cuanto a que si hay insuficiencia de la madre, puede provocar insuficiencia del hijo. ¿De acuerdo? En cuanto a relación de control, ¿qué desarmonías podemos encontrarnos? Pues podemos encontrar que haya una explotación. Cada órgano, cada fase, controla a otra, pero si hay un exceso de un órgano, el control que ejerza sobre el órgano que debe controlar puede ser mayor de lo debido, provocando, por lo tanto, una insuficiencia en el órgano controlado. Un exceso de hígado puede provocar una insuficiencia de bazo, por exceso de control, que llamamos explotación. Pero puede haber un problema de oposición, es decir, que el órgano controlado se oponga al control. ¿Cómo puede ser esto? Puede ocurrir que haya un exceso de hígado, por ejemplo, y entonces el hígado se oponga al control del metal. El metal, pulmón, como veis aquí, controla al hígado. Pero si el hígado está en exceso, no se deja controlar. Se enfrenta al pulmón y puede acabar ocasionando una insuficiencia en pulmón. Un hígado en exceso puede provocar una insuficiencia de pulmón. Esto es una oposición al control. Pero puede ocurrir que el pulmón, por el motivo que sea, se encuentre en insuficiencia y entonces el hígado no se deje controlar. O sea, el pulmón no tenga suficiente energía para controlar al hígado y entonces el hígado se opone al control del pulmón. Aparentemente es lo mismo, pero no lo mismo. Sí que hay una posición de hígado a pulmón, pero en el primer caso está ocasionado por un exceso de hígado y en el segundo caso está ocasionado por una insuficiencia de pulmón. Aquí veis dos ejemplos, explotación y oposición de desarmonías debidas
a la relación de control. Con todo esto podéis deducir que realmente con la teoría de las 5 fases podemos explicar la fisiología. Y además podemos utilizar las 5 fases como elemento de diagnóstico. ¿Cómo? ¿Cómo podemos diagnosticar atendiendo las 5 fases? Pues sencillamente en función de las cualidades de cada una de ellas. Por ejemplo, si una persona se encuentra mal y presenta tez verde, estaremos claramente, eso está informando claramente que tiene una afección de madera, es decir, de hígado. Si está roja, afección de corazón. Si está amarilla, de tierra, bazo, estómago. Si está blanca, de pulmón. Si está negra, de agua. El color de la tez ya nos puede indicar qué órgano está afectado. En la estación del año que se manifieste más fuertemente esta afección, este desequilibrio, o si hay recidivas, en qué estación del año hay más recidivas, nos indicará entonces también qué órgano está afectado o en qué momento del día se manifiesta más fuertemente el desequilibrio. El sabor de la boca, la emoción, que también está asociada a los órganos. Son datos que nos van a indicar qué órgano están más afectados o están más en desequilibrio. Esto es una forma más, no es la única forma, pero es una forma de diagnosticar. Nos da una información. En cuanto al tratamiento, también las 5 fases nos dan pautas interesantes para el tratamiento. Hay 2 principios básicos que se basan en la relación de generación y que son muy importantes tenerlos en cuenta. Son muy sencillos y muy importantes. Cuando un órgano se encuentra en insuficiencia, ¿qué hacemos? ¿Cómo debemos actuar? Pues ante un órgano en insuficiencia debemos tonificar siempre a la madre. Riñón en insuficiencia, tonificaremos pulmón. ¿Qué ocurre cuando hay un órgano en exceso? Entonces, ¿cómo debemos actuar? Pues ante un órgano en exceso actuaremos dispersando al hijo. Por ejemplo, hígado en exceso se corregirá dispersando el corazón. Riñón en insuficiencia, tonificaremos pulmón. Hígado en exceso, dispersaremos corazón. ¿De acuerdo? Estos 2 principios son básicos y muy importantes a tener en cuenta. Tonificaremos la madre ante una insuficiencia y dispersaremos al hijo ante un exceso. Bien, pues hasta aquí la explicación de las 5 fases en cuanto a lo que nos puede ser útil en nuestra práctica de auriculoterapia. Vamos a continuar también con otros vídeos siguiendo la explicación de estas nociones básicas de medicina tradicional china y os animo a que os suscribáis si os ha gustado este vídeo y activéis la campanita porque así se os avisará de los siguientes vídeos que vamos a ir haciendo. Hasta el próximo vídeo, amigos.